Estamos en un nuevo capítulo de CEPECH Noticias para informarles que han cambiado los temarios de la prueba PAES regular, es decir, de la prueba de acceso a la educación superior que se rinde a fin de año. En este video conversaremos con los especialistas del área de ciencias y con la especialista del área de historia. En esta ocasión conversamos con Valentina Camus, experta en biología. Muchas gracias por estar con nosotros, Valentina. Cuéntanos, ¿cuáles son los contenidos que ya no estarán presentes en la prueba de biología? Hola Joaquín, muchas gracias por la invitación. La verdad es que desde el punto de vista del temario de biología, PAES regular 2020, admisión 2024, hay buenas noticias, porque si bien se modificó el temario, no se incluyen temas nuevos, sino que se sacaron temas que están en la prueba de invierno. Por ejemplo, en el área mención, en el eje herencia y evolución, se sacó la teoría fijista. Por lo tanto, la buena noticia es que los estudiantes ahora solamente tienen que aprender y se les va a evaluar dos teorías, la teoría de Darwin y Wallace y también la teoría de Lamarck. Simple, ¿no? Ahora, donde hubo grandes cambios fue en el eje organismo y ambiente, que este comprende todo lo que es común y que también se evalúa en la parte mención, no lo olviden. Acá se sacaron muchos contenidos. Se sacó todo lo que son pirámides tróficas, se sacó también todo lo que tiene que ver, aquí tengo mi torpedo, tiene los ciclos biogeoquímicos, que también enredaba varios, las interacciones ecológicas, ya no vamos a ver ni depredación, no vamos a ver competencia, no vamos a ver ninguna de esas preguntas clásicas que antes veíamos. Y también se sacó intervención humana en los ecosistemas, con eso también se saca efecto invernadero y con eso también se saca manejo sustentable de recursos. Por lo tanto, se redujo bastante el temario de organismo y ambiente, que siempre es una buena noticia para los estudiantes. El eje temático organización, estructura y actividad celular no sufrió cambios. ¿Por qué crees que se tomó esta determinación? Esta es una muy buena pregunta. La verdad es que este eje no sufrió cambios, no hubo modificaciones. Y recordemos que los temarios de la PAES siempre van de la mano con el currículum nacional del Mineduc. Esto quiere decir que si durante la pandemia, y si aquí volvimos a la pandemia, hubo cierta priorización de contenidos en los que se pasaba en el colegio, estos también se van a ver reflejados al momento de rendir la PAES a la generación que le corresponde a esa priorización. Recordemos que la generación que actualmente va a rendir la PAES de admisión 2024 corresponde a las generaciones que estuvieron en pandemia. Por lo tanto, el temario que ellos van a rendir también tiene que ir de la mano con el temario que vieron ellos en el colegio. Es por eso que creo yo no hubo modificaciones en el eje organización, estructura y actividad celular, además de que ya era un temario y contenidos bastante acotados. Por lo tanto, era difícil, la verdad, sacar más contenidos de ese eje que ya era muy cortito. Una pregunta importante, Valentina. ¿Que se elimine un contenido del temario quiere decir que ya no se preguntará más sobre ello? Es una muy buena pregunta también. La verdad es que sí y no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si se elimina un contenido del temario, efectivamente no lo vamos a evaluar. Pero si es que se eliminaron las especificaciones de un contenido, eso no significa que no lo vayamos a evaluar o que no se vaya a evaluar efectivamente en la PAES. Por ejemplo, cuando hablábamos de fósiles en el temario de invierno, se especifica que se habla de la formación de los fósiles. En el temario PAES regular, admisión 2024, solamente se habla de fósiles. Pero si nosotros lo vemos en un plano general, quizás dentro del temario de fósiles o el contenido de fósiles, podríamos incluir también la formación de fósiles, a pesar de que en el temario no se especifica. Por lo tanto, a mi parecer, siempre es mejor abarcar más contenidos que te falte una pregunta después para alcanzar el puntaje que tú necesites. Siempre es mejor abarcar más contenidos. Muchas gracias por estar con nosotros, Valentina. Nuestro segundo invitado es Bruno Sandoval, especialista en física. Muchas gracias, Bruno, por estar compartiendo acá en el CEPECH Noticias. ¿Qué podemos decir de los cambios que sufrió la prueba de física? Hola, ¿qué tal? Aquí Bruno Sandoval, diseñador y desarrollador de instrumentos de evaluación del área de ciencias físicas. ¿Cuáles son los principales cambios que sufre la parte de física en la PAES de ciencias? Supimos que se eliminaron varios contenidos de ondas, como el sonido, el eco, la resonancia, el espectro auditivo. Esto es correcto. La PAES regular, la que se aplicaría a fin de año, ya no evaluaría ningún tipo de onda mecánica.
solamente declara ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ondas de sonido, ondas como sismos, ondas generadas en algún elemento como resortes, como cuerdas, como superficies libres de algún fluido, ya no pueden ser evaluadas de ninguna manera, ni tampoco a través de los fenómenos ondulatorios, ni tampoco a través de dispositivos o tecnológicos o instrumentos de medición con respecto a ellos. No se va a poder evaluar diapasones, resonancia, no se va a poder evaluar el eco, la reverberación, tampoco instrumentos musicales, características del sonido como el tono, el timbre, eso ya no va a evaluarse, solamente se va a evaluar ondas electromagnéticas y los fenómenos ondulatorios asociados a ellas, los instrumentos de medición respecto a ellos y aparatos tecnológicos. El eje temático de mecánica no sufre cambios. ¿Por qué crees, Bruno, que se toma esta determinación? Bueno, principalmente esta determinación del DEMRE de mantener los mismos conocimientos de la ciencia en el área de mecánica es porque la priorización curricular mantiene todavía los mismos conocimientos. No se añaden ni se eliminan conocimientos con respecto a lo que declara el Ministerio de Educación. Es decir, los objetivos de aprendizaje de segundo medio, como el objetivo de aprendizaje 10, que tiene relación con la fuerza aplicada sobre cuerpos, tal como lo declara el DEMRE, fuerza aplicada sobre cuerpos, como la fuerza de roce, la fuerza de peso, la fuerza de tensión, son los mismos que se están aplicando en la priorización curricular y se mantendrían. Lo mismo ocurre con el módulo electivo, que se mantiene también el análisis de las presiones sobre cuerpos, sobre superficies, de forma cualitativa. Se espera que, ojalá, a futuro se puedan ir añadiendo más conocimientos de la ciencia, que además se tendría la posibilidad de apreciar esos conocimientos de la ciencia con las nuevas habilidades, cosa que no ha ocurrido porque los conocimientos de la ciencia anteriores, como cinemática, ya nunca alcanzaron a ser evaluados con las nuevas habilidades de ciencias. Finalmente, Bruno, ¿crees que el área de electricidad tome más protagonismo, al menos en el módulo común? Es probable que el área temática de electricidad tome un poco más de protagonismo, quizás una o dos preguntas más en el área de módulo común, porque por un lado DEMRE no declaró esta vez una proporción o una cantidad de preguntas exactas que van a entrar de cada área temática en la prueba. Entonces, con la eliminación de algunos conocimientos de la ciencia en ondas, es probable que electricidad tome un poquito más de protagonismo. Además, elementos o conocimientos de la ciencia que estaban en el módulo electivo de electricidad, como por ejemplo el cálculo o el análisis de la potencia eléctrica o energía eléctrica en dispositivos, que antes estaban en el módulo electivo, ahora pasa al módulo común. Entonces es probable que una pregunta o dos preguntas del módulo electivo de electricidad pasen al módulo común, reemplazando quizás a las preguntas que antes se hacían acerca de ondas de sonido o sismos. Lo mismo ocurriría con energía. En energía ya no se puede preguntar por características relacionadas con los sismos, como el epicentro, el hipocentro. Tampoco se puede preguntar acerca de los tipos de sismos, o los tipos de placas tectónicas. Solamente se puede preguntar acerca de las teorías de la placa tectónica o la teoría de la deriva continental. Entonces es probable que electricidad empiece a suplir esas preguntas que faltan. Es una de las posibilidades. Es muy bueno prepararse también con el área temática que más contenidos aporta. Esos serían los grandes cambios de ciencia física. Esperamos que esto pueda ayudar y que los estudiantes sepan que todos los ensayos van a estar actualizados y adaptados a la prueba que se va a realizar. Y les deseamos la mejor de la suerte y que tengan mucho ánimo para este año, que vamos a estar siempre apoyándolo. Muchas gracias, Bruno, por tus conocimientos y sapiencia. Ahora vamos con Christopher Soto, especialista en química. Muchas gracias, Christopher, por estar con nosotros. Christopher, a diferencia de las otras ciencias, química no sufrió muchos cambios. ¿Por qué crees que se tomó esta determinación? Bueno, efectivamente, la prueba de química fue la que menos cambió dentro de las tres áreas de las pruebas PAES de ciencias, y probablemente es debido a que química desde bastante tiempo es la que el área que tiene menos ejes temáticos comparado con biología y con física, que tienen 4 ejes temáticos, comparado con química solo tiene 3. Y probablemente la intención del DEMRE es efectivamente toda esta transición que hemos llevado hacia la PAES, hacia una prueba con mucho menos contenido. Probablemente es eso, es generar una disminución de contenidos en las áreas que tenían una mayor cantidad de contenidos, como era biología y física, y por tanto química fue el menos afectado
precisamente por eso, es porque ya química tenía bastantes pocos contenidos asociados a conocimientos brutos. Se eliminaron todos los contenidos correspondientes a la química inorgánica, no así en la química orgánica. ¿Cómo se produce este fenómeno? Efectivamente, química inorgánica se eliminó de la prueba PAES de química de este año, en este caso del módulo electivo, que es donde entraba química inorgánica, y probablemente es algo que DEMRE ha estado evaluando durante bastante tiempo, debido a que durante la PSU hubo tiempos donde se eliminó este contenido, después durante la transición de PET este contenido volvió a entrar y nuevamente se elimina, así que probablemente el DEMRE estuvo evaluando durante todo este tiempo cuál era la prioridad de colocar este contenido durante la prueba, y probablemente ahora se decidió nuevamente eliminarse debido a que no era prioritario, y probablemente también porque ellos determinan de que no es un contenido importante que los estudiantes sepan, especialmente a los que van a carreras científicas o del área salud, donde se prioriza la prueba de ciencia, y que probablemente no es necesario que ellos lo cumplan. ¿Cómo proyectas la PAES de ciencias en el futuro? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Efectivamente, la prueba de ciencia está mutando, está cambiando durante todo este tiempo, es una de las pruebas que más ha cambiado y también una de las que más llamó la atención en la rendición de la prueba de admisión 2023, la PAES 2023, donde claramente los estudiantes chocaron con esta prueba que tenía una gran cantidad de comprensión lectora asociada al análisis del método científico y todos los pasos del método científico, desde generar una hipótesis hasta la presentación de los resultados, y claramente eso requiere un nivel de análisis mucho mayor que simplemente reconocer contenidos o sabérselos de memoria como antes era en la PSU. Por tanto, claramente priorizar esos contenidos es bastante útil para que los estudiantes tengan esas habilidades para enfrentarlas en esta prueba PAES. Muchas gracias por tus palabras, Christopher, que esté muy bien. Ahora vamos con la otra prueba electiva, la de Historia y Ciencias Sociales. Para ello conversamos con María Paz. María Paz, gusto en saludarte. Parto preguntándote de forma inmediata, la prueba de Historia sufrió muchas modificaciones. ¿Esperabas esto? Hola, mi nombre es María Paz Aburto, soy desarrolladora de instrumentos de evaluación del área de Historia y hoy te voy a contar algunos cambios del temario PAES regular. Bueno, la verdad es que sí, me sorprendió bastante, sobre todo en algunos contenidos que históricamente han tenido asociados a ellos varias preguntas en procesos anteriores. Por ejemplo, Chile, segunda mitad del siglo XIX, o si vamos a la PAES del año pasado, en noviembre, el tema de desarrollo sustentable. Si bien eran de esperarse, yo creo que no tan intensos como los que pudimos ver. Pero estos también están asociados a los cambios que hizo el Ministerio de Educación en el periodo de pandemia. Entonces van a ayudar a que los estudiantes puedan rendir una buena prueba y tengan también mejores oportunidades para el proceso de admisión del próximo año. Hubo muchos cambios en el temario de Historia. Te lo pregunto así directamente. Hasta ahora se llamaba primera mitad del siglo XX, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta la configuración de un nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, América y Chile. Con el cambio de temario se llama Europa, América y Chile durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo percibes y aprecias este cambio? Bueno, también podemos considerar ahí distintos cambios, en específico el nombre de las temáticas. Hay una que veía, por ejemplo, la primera mitad del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta fin de la Segunda Guerra Mundial, con el nuevo proceso de configuración y orden del territorio, y ahora con el nuevo temario queda en Europa, América y Chile, primera mitad del siglo XX. También podemos ver el cambio de nombre en un eje temático que, como lo conocemos hasta ahora, era Economía y Sociedad, y desde la PAES regular lo vamos a conocer como Sistema Económico. Debido a tu conocimiento y tu bagaje, María Paz, ¿cómo crees que va a evolucionar la prueba de Historia en el futuro? ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, con respecto a los cambios de la prueba de Historia, creo que cada vez la PAES va a ir midiendo más las tres habilidades de historia.
Estas van a ir también asociadas a otras áreas, por ejemplo, a competencia lectora, con el análisis de las fuentes, el entender qué es lo que me está diciendo ese autor en un periodo histórico específico. También creo que va a ir muy a la par con entender el proceso que ya ocurrió y cómo esto está asociado a la actualidad, esta idea de continuidad y cambio constante que se da en la historia. Y también creo que va a haber, como había dicho, una conexión más con otras áreas, por ejemplo con el eje de sistema económico con matemática financiera. Entonces hay cosas bastante interesantes que se vienen. Así que estoy ahí con ansias de ver qué nos tiene preparado el DEMRE para la prueba que vamos a dar a fin de año. Le agradecemos enormemente a nuestros especialistas de ciencias y a nuestra especialista de historia. Todo muy completo, muy claro y muy importante también para todos los desafíos que se vienen de cara a la PAES de Admisión 2024. Los dejamos invitados, suscríbanse al canal de YouTube. Siempre tenemos novedades, tutoriales, informaciones, recomendaciones de libros. Siempre acá por CEPECH, el Preuniversitario de Chile.